La balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y sociedad. Hasta la medianoche en Del Plata. Cachito de tierra, retazo del cielo, perdido en la magia del viejo confín, que un día lejano, ladino extranjero, robara la gloria de nuestro país. Tal vez por pequeña, tal vez por distante, no duela más hondo tu antiguo latir, que igual que una herida sangrando en el pecho, es que al recordarte se nos vuelve a vivir. Queridas Islas Malvinas, pedazo del corazón, donde la sangre argentina afirmará la divina bandera de mi nación. Queridas Islas Malvinas, presente siempre estarán en el pueblo soberano que respeta a sus hermanos y quiere vivir en paz. Queridas Islas Malvinas, pedazo del corazón, donde la sangre argentina afirmará la divina bandera de mi nación. Queridas Islas Malvinas, presentes siempre estarán en el pueblo soberano que respeta a sus hermanos y quiere vivir en paz. Así comienza Justicia y Sociedad en el día de la fecha, programa 129 dedicado, como bien quedó en claro en este comienzo, a nuestras queridas Islas Malvinas, en conmemoración de este 2 de abril, con una mesa que tiene, la verdad, una emoción muy especial, como todos los 2 de abril que podemos hacer este programa, con veteranos presentes, con todas presentes, y con algunos que van a seguir el programa telefónicamente y nos van a dar cuenta de su experiencia, de su vivencia, de lo que ha sido para ellos en persona y lo que significa o debe significar para todos como patria, como país, como nación. Cuántos derechos, cuántas garantías, cuántas cosas para hablar, para rescatar en este día tan especial. Agradeciendo a nuestro querido amigo Adrián Colombo, el farmacéutico cantor, amigo del alma, que nos trajo, bueno, como cantante de tango, nos trajo este regalito para ustedes, ¿sí? En un día que andaba medio pachucho, pero bueno, te tuvimos aquí presente. Gracias por estar, Adrián. Es un honor para mí, la verdad. Gente que dieron la vida por nosotros, esto es nada. La verdad que esto es
valió la pena, ¿no? Sí. Bueno, y te vas a quedar, no te vas. No quiero contagiar por eso. Bueno, la verdad que un gusto poder abrir de esta manera el programa del día de hoy, rescatar lo que muchas veces el tiempo olvida, tener la presencia de aquellos que pudieron venir, recordar a los que no pudieron volver y también a aquellos que pudieron volver que tengan la mejor manifestación por parte de nuestra en la historia, ¿no? Porque cuántas cosas quedaron todavía ahí en dudas, sin reconocerse. Y creo que hoy tenemos la posibilidad de volver a hablar, de volver a rescatar estas cosas. Así que Vero Méndez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida nuevamente aquí con nosotros, acompañándonos. Un honor, realmente un placer poder acompañarlos en este día tan especial. Hoy especial de Malvinas, en conmemoración del 2 de abril, como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que fue establecido por ley del Congreso Nacional del año 2000. Como lo escuchaban recién en el comienzo, la conducción de este programa está a cargo del juez en actividad Claudio Fede. Hoy los acompañaré en la locución, Verónica Méndez es mi nombre, en la operación técnica Juan Carlos Ríos, en la producción el mago, sí, Juan Carlos Ríos. También Marcos Juan López Carlos. Está en la producción, en las redes de la radio, Ramiro Almada, en la operación del streaming, Ian Natale. Recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de YouTube, hoy especialmente, así pueden conocer las caras también de los veteranos que nos acompañan, que ya los vamos a presentar. En las noticias, Pablo Domián está con nosotros en este día, y el equipo lo completan también Gabriela Dilela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Recordamos que hoy, y a los que se van sumando les contamos que, como siempre, tenemos sorteo. Y se va un libro virtual que se llama Responsabilidad Civil, de Aida Kemmelmacher de Carlucci. La editorial es de Robinsal Culzoni, y aquellos que quieran participar se pueden comunicar con nosotros. También tenemos más premios. El curso de WOLAP de International Legal Group. Los mensajes a la radio en el 11 23 40 1030 y también en el celular del programa, que es el 11 31 27 26 96. Nos pueden seguir en las redes del programa también como justicia.y.sociedad en Instagram, también en Facebook, Justicia Sociedad, nuestra página donde ahí van a ver el compilado de todos los programas, mucha información, www.justiciaysociedad.com, y recuerden, en vivo, además de YouTube que les mencionábamos recién, también estamos en Twitch como Radio del Plata 1030 y en Facebook como Del Plata AM 1030. Hechas las presentaciones del caso, la verdad que largo, ¿no? La presentación, pues siempre tenemos... Cada vez somos más. Cada vez somos más, tenemos cosas para regalar siempre, También. Nunca dejamos de regalar conocimiento, libros, cursos, para nosotros es un gusto que nos acompañen. Y la verdad que hoy recibiendo a nuestros invitados para que tengamos la posibilidad de conocer la realidad, ¿no? De vivir la historia. Me pareció muy interesante recién entrando al estudio nuestro joven productor, ¿no? Que empieza hoy, Marcos López. Se puso a charlar con los veteranos y la verdad que fue muy lindo escucharlo, ¿no? Cómo le preguntaban, cómo se interiorizaba, cómo quería rescatar la historia. Y cuando ustedes le dijeron, nosotros fuimos a la guerra a los 19 años, es fuerte, es fuerte. Así que en este diálogo que vamos a ir llevando durante toda la noche, vamos a ir conociendo esa realidad para también traducirla en el hoy. Que los jóvenes, que los que ya tenemos algunos años podamos entender de qué se trata, ¿no? La soberanía, la identidad nacional, cosas que están un poquito quizás perdidas, pero bueno, para algunos están muy vigentes como siempre. Así que en eso vamos a estar charlando todo el programa. ¿Los presentamos a los invitados de hoy? Por supuesto, y hoy nos engalana el programa el coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Zanella, a cargo de la Oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra y del Ministerio de Defensa. Combatió en Malvinas. También el veterano de guerra de Malvinas, Toas Roberto Sequeira, Regimiento de Infantería Patricios desplegado en Comodoro Rivadavia. El veterano de guerra de Malvinas, Toas Osvaldo Gil, del Regimiento de Granaderos a Caballo, General Don José de San Martín, del Escuadrón Pringles. También el veterano de guerra de Malvinas, Sergio Alejandro Fassi,
veterano de guerra de Malvinas Víctor Argentino Ferro, el veterano de guerra de Malvinas Javier Marcos Perdomo y el veterano de guerra de Malvinas Roberto Basso, de la compañía de comunicaciones perteneciente a la 10ª Brigada Mecanizada. También Adrián Colombo, el farmacéutico cantante que abría el programa del día de hoy, 129. Muy bien, hechas las presentaciones, estamos pegaditos ya a la primer pausa. Vamos a ella, ¿te parece, Vero? Para volver rápido y empezar a charlar con ellos. Y recordamos que en el 11 23 40 1030 ustedes también participan del programa. Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche. Conduce el juez Claudio Fede, en Del Plata, la radio de la verdad. Estamos en otoño, la estación más melancólica. Seguí en compañía de Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los domingos a las 9, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi, lo tienen para vos con Kanchi, tienes más de una opción en Kanchi, tienes la solución, oh, 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 oh. Kanchi inspira tu mundo. Visítanos en kanchi.com.ar. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con el 10º aniversario del primer juicio por jurados. En el marco de la Suprema Corte de Justicia se realizó el acto conmemorativo por los 10 años. Recalcaron que la implementación del juicio por jurados significó un cambio de paradigma que fortalece la participación ciudadana y la democracia, al mismo tiempo que aumenta la legitimidad y la confianza en el servicio de justicia. Por otra parte, la Oficina de Violencia Doméstica publicó las estadísticas de atención relativas al cuarto trimestre del 2024. El documento está disponible en la sección Estadísticas de su sitio web oficial y permite visualizar las principales características de la violencia doméstica y su población afectada. Y por último, en la provincia de Corrientes, el Poder Judicial y la Fiscalía de Estado firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca. El objetivo es establecer las pautas para la implementación, administración y funcionamiento de la llamada plataforma Fórum Institucional como herramienta de comunicación electrónica entre la Fiscalía de Estado y el Poder Judicial de la provincia para optimizar la gestión de causas judiciales en las que el Estado provincial sea parte. 18 minutos pasaron de las 22 y seguimos con más Justicia y Sociedad, y recién te digo que calentando motores, estamos comenzando, así que si se están sumando,
Nos vamos a quedar con ustedes hasta la medianoche. Bueno, muy bien, y empezamos a charlar con ellos, que ya lo hemos presentado. Sergio Fassi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio, equipo? Gracias por la invitación. Un gusto. Contentos de estar acá con ustedes. Bueno, un gusto volver a tenerlos, ya han sido parte el año pasado de este programa. Sí, sí. Como siempre quedan cosas pendientes, como siempre ustedes tienen la posibilidad de que este micrófono sea una manera más de llegar a toda la sociedad argentina, a todo el país, a toda la patria, que muchos recordamos, conocemos, quizás no todos los aspectos de su vivencia, pero otros tantos más jóvenes o aquellos que están un poco desatentos de lo que hay que saber de la historia argentina. Bueno, es bueno siempre recordar y escucharlos a ustedes para volver a rememorar eso. Así que bienvenidos, y el micrófono es de ustedes para que cuenten lo que quieran, ¿no? Porque esto es un momento esta semana para ustedes muy emotiva, de mucho movimiento. Así Y han pasado por distintas etapas estos días, ¿no? Ayer hicieron la vigilia, hoy un día muy particular. Nos contarán ahora cómo fue esto de hoy acá en Cava. Pero bueno, ¿qué les trae todo esto a ustedes, ¿no? A esta altura de la vida, en esta edad? Mira, en general pasa que cuando se va acercando la fecha del 2 de abril, y lo hemos charlado con compañeros, con distintos veteranos de guerra, y siempre nos cambia un poco el cómo nos sentimos. A veces nos ponemos un poco más ansiosos, pero la verdad es que particularmente lo que siento es que año a año el tema Malvinas cada vez va tomando un poco más de fuerza, cada vez nos sentimos más acompañados, el cariño de la gente va creciendo. Hace, no sé, 8 o 10 años que... No era lo mismo. No. Cada año que fue pasando, no sé si tomarlo como referencia, el desfile de, no me acuerdo si fue el 2018, el primer desfile así grande que se hizo, que participamos veteranos de guerra. Ese fue como un primer encuentro con la gente y fue sumamente fuerte para nosotros, porque obviamente nosotros nos juntamos en distintos actos, ya sea un 2 de abril o en algún aniversario, en el caso nuestro, de nuestra compañía, o en reuniones de camaradería, de asados o encuentros con compañeros, y las vivencias siempre están, pero el encuentro con la gente es como lo más fuerte, porque ver el agradecimiento de la gente, cuando durante muchísimos años estuvimos como no digo negados, pero con la sensación de que la gente estaba, pero no había vínculo. No sucedía. Claro. No sucedía. Y bueno, creo que después de muchísimos años de desmalvinización, empezó una etapa nueva. Empezó una etapa nueva donde cada vez es más fuerte, el sentimiento cada vez es más fuerte. De encuentro con la gente, de encuentro con la juventud, con los chicos. Descubrí que hay cantidad de... Hoy que en los últimos años uno está un poco más en las redes sociales, te das cuenta que hay cantidad de jóvenes que son muy malvineros, que les interesa la causa, que sienten respeto y admiración por nosotros, y todo eso obviamente reconforta un montón. Javier, perdón, Víctor, ¿querías agregar algo? Quería agregar, sí, sintéticamente creo que esto es, yo por lo menos lo fui analizando, creo que nos llegó el momento de poder expresar, porque entiendo que hubo, desde que volvimos hasta gran parte de la actualidad, mucho silencio sobre el tema, la gente siempre estuvo interesada, no teníamos los canales como para poder satisfacer esa demanda. Lo vemos, donde vamos nos preguntan, la gente tiene inquietudes, sobre todo la juventud también, qué fue lo que pasó. Yo creo que más allá del tema del conflicto en sí y de la posición que tuvo uno de combate o la compañía, que nuestra compañía cumplió con su rol de combate desde el primer día hasta el último día, porque aseguró las comunicaciones. Nosotros pertenecemos a una compañía de comunicaciones,
creo que tenemos que satisfacer esa demanda, que está en manos nuestras satisfacerla. No estamos coordinados ni organizados, pero sí yo comprendí en lo personal que hay que recoger ese guante y que hay que satisfacer esa falta de diálogo que hubo en la sociedad para entender lo que es la integración territorial, que es lo que nos falta. Y seguir adelante con el reclamo permanente, porque es lo que corresponde, y yo no tengo ninguna duda, es un dato de la realidad, y se va a imponer la realidad de que las Malvinas son argentinas, sin ninguna duda. Ahora tenemos que, como sociedad y como conjunto, tomar el mejor camino y retomar el camino para poder conseguir ese objetivo, sin ninguna duda. Ahora, qué particular lo que dicen ustedes, ¿no? Porque hace pensar y mucho. No solo les tocó combatir, ¿no? En una situación que, si quieren algunas cuestiones podemos ir contando para que se vea bien cuál fue el rol que ustedes cumplieron a esa edad, ¿no? Y vos me contabas hoy, al entrar, cómo fue el momento en donde te citaron y te diste cuenta que tenías que ir a la guerra, ¿no? Fue algo, la verdad, muy particular cómo se dio. Sí, Ahora estaría bueno que lo cuentes porque es hasta loco, ¿no? De pensar que así se dio la situación del primer día de ustedes, de que lo citaron y cómo se enteraron que iban a la guerra. Pero también, esto lo que quiero decir, les toca seguir a ustedes combatiendo con la visualización de esto. Esto que decís vos, te pones en el rol de tener que seguir sosteniendo viva esta cuestión Malvinas, más allá de que sí es tu rol o no, pero desde lo personal seguís teniendo que hablar de esto, hasta a veces convencer, ¿no? De que Malvinas es una cuestión de Estado y que ustedes merecen además un reconocimiento dentro de esa cuestión de Estado que hasta hoy quizás no se ha dado de manera integral, correcta. Han quedado muchos en el camino, no solo los caídos, sino los que cayeron acá en territorio nacional cuando desaparecieron durante tantos años, como decía recién Sergio, y con tantas carencias y falencias, ¿no? Tantos derechos que no se les dieron y otorgaron. Después vamos a hablar con TOAS, ¿no? TOAS tiene otras cuestiones particulares que está reclamando desde hace mucho tiempo, pero todos fueron parte de lo mismo, ¿no? Yo lo veo así, hoy uno a la distancia lo ve de esta manera. Pero, ¿qué actitud la de ustedes? Esto es, ¿qué actitud? Son argentinos, son ciudadanos, pasaron por una etapa particular y hoy siguen luchando para que esto se sepa y se conozca. Sí, yo creo que hay que recoger, hay que retomar este guante y seguir, ya te digo, aunando la situación, porque hay una demanda evidente de conocimientos y de qué fue lo que pasó, y nosotros que ya pasó mucho tiempo. Y sí. Y ya realmente... 19 años, ¿no? ¿Hoy cuánto tienen? Nosotros... Y pasaron 43 años. Yo tengo 53. 63. No te hagas el... Le cayó una me sota. cayó una sota. No. Pero ustedes fíjense cuántas generaciones hay en el medio. Obvio. ¿No? Y cuántos veteranos también fallecieron en el medio. Eso. Y quedamos cada vez menos. Y yo creo que es el momento como para empezar a ponernos en acción en ese sentido. Sí, además Sergio. nosotros crecimos en el colegio, en la escuela, alimentándonos de que las Malvinas son argentinas. Entonces, cuando llegó el momento de llevar eso a la práctica. Claro, la práctica, nosotros estamos 100% convencidos, porque aparte fue crecer con eso. Nosotros habíamos ya cumplido el año de servicio militar, la gran parte de los soldados clase 62 ya estábamos dados de baja entre diciembre y marzo del año 81 y 82. Entonces la mayor parte de la clase 62, el 70%, 80% fue convocada. Y convocada, les cuento que fue con un llamado telefónico a nuestras casas. Los que no tenían teléfono mandaron una estafeta de los regimientos o de la compañía para buscar al soldado, tocarle la puerta de la casa que se tenía que presentar al otro día.
y nosotros de 200 soldados aproximadamente que éramos en la compañía. ¿Qué compañía era? En la compañía de comunicaciones mecanizada 10, perteneciente a la 10ª brigada. Que fue como, la 10ª brigada fue como la gran unidad de combate que estuvo en Malvinas. Y nos presentamos espontáneamente. De los 200 nos presentamos, creo que llegaron tarde, entre algunos que faltaron y otros que llegaron tarde, faltaron 18. Prácticamente fue la convocatoria se presentaron todos los que estábamos ya dados de baja. Nos volvimos a encontrar en la compañía, al lado del regimiento de Patricios, ahí en Palermo. Claro, hoy hasta tenemos que explicar qué era el servicio militar, qué era haber sido dado de baja, ¿no? Ustedes ya habían cumplido el servicio militar y ya no estaba más. No, el servicio militar obviamente eran entre 10 meses y 14 meses, donde nosotros obviamente tuvimos una primera instrucción, que fueron unos 47, 50 días en el campo, y después ya, bueno, era la vida en el cuartel. Después tuvimos una segunda instrucción a mitad de año, y después un ejercicio final en La Pampa, de toda la brigada. Y después cuando se cumplía con todo ese año, todo ese proceso de instrucción militar básica, porque tampoco es que era una instrucción militar profesional, era la preparación del soldado. Una vez que se cumplía con eso, obviamente empezaban las bajas, que empezaban en diciembre, en el caso nuestro. Y se incorporaba al año siguiente. Los soldados nuevos se incorporaban en marzo. Por eso se dice mucho que había soldados que tenían muy poca instrucción, pero la realidad es que esos soldados de poca instrucción, en algunos regimientos fueron más, pero en general, digamos, la gran parte fue clase 62. Claro. Se reincorporó. Se reincorporó toda la clase 62, más los que quedaban todavía, y los que se habían incorporado en marzo de clase 63, que tenían apenas un mes en el cuartel. Bueno, algunos con algunos de ellos se completaron. Ahí, Víctor, que nos cuente esto que nos contaste hoy al inicio, fuera del programa. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan, después de ese llamado telefónico, después de esa convocatoria, al regimiento? Sí, nosotros llegamos al regimiento, obviamente, sorprendido porque te reencontrabas con algunos camaradas que tenían el pelo largo, ese tipo de cosas que fueron pasando así muy graciosas, pero nos encontramos con la clase 63 y para proveernos de los elementos de combate nos pusieron en una línea en el playón, uno al lado de otro, y nos pasaron directamente la ropa. Se desvestían uno y se vestían ustedes. La ropa que tenía puesta el soldado de la clase 63, el armamento que tenía el soldado de la clase 63, y te lo entregaba a vos, y te ponías esa ropa más o menos por la estatura. En algunos casos había que cambiar los borceguíes o la ropa para completar. Y así quedaron vestidos para la guerra. Y así quedamos vestidos. Con eso se fueron. Con eso nos fuimos. Nos dieron un bolso, después nos dieron un bolso con algunos otros elementos de abrigo. Sí, ese famoso bolso que en algunos... que en muchas fotos llevamos sí, al hombro, hombro, caminando allá en Malvinas. Ese bolso, tenía un paño de carpa, la mitad de una carpa. Poncho de lluvia. Claro, frazadas, la bolsa de rancho, que era la marmita y los elementos de rancho para comer. Para comer y el armamento. O sea, todo con lo que ustedes deberían subsistir. Exacto. En toda esa etapa. Sí, no se sabía cuánto iba a durar a ese momento. No. Y es más, ni sabían lo que iban a hacer. Ni a dónde íbamos. Claro, porque ustedes llegan al regimiento, ¿y en cuántos días salieron hacia Malvinas? Nosotros llegamos a la compañía, porque no es un regimiento, era una compañía. Nuestra, una unidad un poco más chica. Nosotros llegamos a la compañía alrededor del 9 de abril, estuvimos un par de días y no nos dijeron en ningún momento que íbamos a cruzar a Malvinas, y en un momento nos dicen que vamos para Río Gallegos. Entonces volamos de Palomar a Río Gallegos en aviones sin asientos, en aviones de aerolínea sin asientos, sentados en el piso, que también hay fotos de eso. Y en Río Gallegos estuvimos, yo creo que fue una sola noche. Una noche, algunos durmieron en un regimiento, otros dormimos en una cárcel de ahí de Río Gallegos, que habían liberado los presos para que nosotros estemos ahí.
Y bueno, y ahí sí, en Río Gallegos se corrió, como se decía en ese momento, se corrió la bola de Ahí se entera. que cruzamos a Malvinas. Y ustedes ahí toman conciencia de lo que significaba ese traslado? ¿O todavía no? No, porque la realidad es que en ese momento lo que había sucedido era la Operación Rosario, la recuperación de las islas. La recuperación de las islas fue una operación militar brillante que se tiene que dar a conocer. Hoy Giacchino, que es el primer caído en combate, mucha gente quizás no lo conoce, pero la recuperación de las islas fue impecable porque no hubo bajas, no se ocasionaron bajas ni a la población civil ni a los soldados que estaban británicos. Entonces nosotros la verdad que no pensamos que íbamos a una guerra en un primer momento. Obviamente pensamos, vamos a Malvinas. Era una ocupación. Claro, sí. era una ocupación militar, pero más. Y de hecho, te diría que del 15 de abril que nosotros llegamos hasta el 1 de mayo, esos primeros 15 días, si bien había situaciones que practicábamos cosas o nos explicaron ¿Y ustedes llegan todo el tema de las alertas. ¿A dónde? A Puerto Argentino. A Puerto Argentino. al aeropuerto. El aeropuerto de Puerto Rodilla a Argentino. tierra y nos dicen, estamos en las Islas Malvinas. Eso cuando bajan del avión. Sí, de noche, bajamos de noche. Dormimos en el aeropuerto mismo, ahí en las carpas. Armamos el vivac. Media carpa cada uno. Claro. Y así después marchamos caminando a Puerto Argentino. Y de ahí empezó como el desplazamiento de las unidades. Pero los primeros 15 días, nosotros siempre hablamos que jugamos un poco a los soldados o a la guerra. Porque no tomaban dimensión. No, aparte empezaban el tema de las alertas, de cómo eran las alertas, de si era un ataque transportado, una alerta amarilla, una alerta, había distintas alertas, y nosotros nos movíamos por las alertas como un poco, casi jugando. Claro, y es que eran chicos. Éramos chicos, y nos divertíamos, y estábamos ahí, y estábamos bien. Bueno, después del 1 de mayo, obviamente, cambió todo. La situación cambió 180. Claro, ¿Y abruptamente. qué fue lo que ustedes ahí vivenciaron que dicen cambió todo? Y primero que, un poco el mensaje que nosotros teníamos... Perdóname, ahí fue el ataque Claro, aéreo. sí, ahora lo iba a contar, pero inglés. Lo que quería decir es que nosotros un poco el mensaje... ¿En la posición donde estaban ustedes? Sí, al aeropuerto. A toda la zona cercana a Puerto Argentino. Y directamente en el aeropuerto. Nosotros estábamos en el nomás del aeropuerto. Digamos, cuando nosotros estábamos allá, esos 15 días, obviamente se decía, van a venir los ingleses, pero no van a atacar, no va a pasar nada. Es como que había un mensaje de tranquilidad en cuanto a eso. Si nosotros no vimos, como vieron ustedes en televisión, que salía toda la flota desde Inglaterra para acá. Sí sabíamos que venían, eso es lo que sabíamos nosotros allá, pero que como que no iban a desembarcar, porque un desembarco no era factible, digamos, teníamos un poco esa idea. Bueno, eso es lo que le informaban a ustedes. Claro, estando allá. 1 de mayo, 4:40 de la mañana, nosotros tenemos una antiaérea ahí muy cerquita de la posición nuestra, se empiezan a escuchar explosiones, la antiaérea empieza a disparar, cantidad de explosiones, nosotros nos despertamos. ¿Hasta ahí ustedes no habían escuchado nunca un tiro? No, eso fue el punto. Ese fue el primer momento donde dijeron... El punto de inflexión. Esto es otra cosa. 4:40 de la mañana, todos salimos. ¿Te quedó grabado el horario? Sí, así fue. Después obviamente lo leímos y sabemos porque fue uno de los ataques principales, porque fue un ataque fue un ataque de bombardeo de altura. Coordinado. Y con ataques de aviones a baja altura también, cosa que después ya hicieron mucho menos los británicos. Pero sí, fue escuchar, obviamente, explosiones de ellos, nuestras, todo lo que era la batería antiaérea alrededor de Puerto Argentino disparando, y ya se empezaron a escuchar sirenas, la ambulancia que iba, venía al aeropuerto. Nosotros donde estábamos en Puerto Argentino veíamos ardiendo el aeropuerto y la columna de humo y las explosiones. Y las balas trazantes, que son
llévate en zona, Que se tiran ven. los aviones, vos lo ves, Exacto. la trayectoria de la bala. Y lo que yo digo ahí empezó, lo que yo siempre, para mí, los silencios de la guerra, que son lo peor que puede haber. Porque lo que se escucha después de cuando vos tenés las explosiones, lo que se escucha después es impresionante. Parece que tenés un micrófono al lado. Se escucha perfectamente. El que pide auxilio, el que... todas las situaciones es como que se potencia. A mí me pasó eso. Era como que escuchaba... ¿entendés? Lo que estaba pasando... no sé, kilómetros. A distancia. Porque aparte estábamos todo oscurecido, no había luz, obviamente. Ahí ya ni podía fumar un cigarrillo, nada, porque delatas la posición. Cambió radicalmente. Y ahí empieza el miedo. ¿Cómo fue esa sensación de ustedes? Mira, a ver, obviamente los primeros cañoneos, a la noche generalmente había cañoneo naval, y los primeros cañoneos no te dejaban dormir, o obviamente te producían, vos sentías la fragata disparar, No sabías qué iba a pasar. El silbido del proyectil y el proyectil impactar. Y ese fuego iba corregido y se iba alejando y acercando. Entonces, obviamente, vos estabas intranquilo. Pero después, como hubo prácticamente cañoneo naval, te diría que la mayoría de las noches... Constante. Después ya te acostumbras. Acostumbrado. Sí, y vas aprendiendo, ¿eh? Sí, Ya vas, igual. con el silbido ya sabes que la pepa no te cae. Si va cerca si o- silba, claro. pasa. Y después ya te pones canchero hasta del silbido, más o menos, a dónde va el fuego, ¿no? Es así, vas aprendiendo. Sí, sí, no te queda otra en No, ese papá. momento, ¿no? Sí, Porque- preguntabas lo del miedo, Claudio. Y sí, obviamente, todos en algún momento Porque yo creo que- tuvimos miedo. Yo creo que La pregunta iba a esto, ¿no? Porque cómo aflora el valor de ustedes. Porque eso es lo que se vio y me parece muy interesante destacar y rescatar. Porque a pesar de la corta edad, de la poca preparación, de que la instrucción fue muy básica, de la falta de elementos correctos para pelear una batalla como de ese estilo. Pero vos sabés que los soldados en general, los soldados de los ejércitos son jóvenes. De hecho, se habla mucho de los soldados de la edad nuestra, y los británicos, hay caídos en Monte London del Parak 2, o no me acuerdo si del Parak 3, de 17 años. O sea, había muchísimos soldados jóvenes y soldados caídos británicos, jóvenes también. Sí, con otra porque profesionalización. Porque, digamos, veamos a nuestros chicos hoy. O sea, vos hoy tenés un chico de 18 años, 19 años, y se come el mundo. Entonces tiene una energía y tiene un potencial que es tremendo. Y un poco en Malvinas lo que pasó es eso. Digamos, en Malvinas, obviamente, siendo joven, te bancás el frío, te bancás comer poco, y te bancás ir al frente. Obviamente, todos tuvimos nuestros momentos y no todas fueron ni heroicas ni la gran aventura. Pero la realidad es que todos nos complementamos en la amistad, en estar juntos, en apoyarnos. Sí, aparte nace una camaradería, porque vos sabés que dependés del que está al lado tuyo. Es así. Haces un pozo de zorro, teníamos un pozo de zorro, una posición, compartíamos todos los días, todo el día con... Claro. Te convierte en un hermano de la vida. Nosotros Compartís la somos vida hermanos de la vida. 100%. Sí, claro, es así. Tenés que hacer las guardias, uno busca para comer, el otro consigue algo, compartir lo que tenés. Y en todo, yo creo que lo que hicimos fue con los medios que teníamos, como de costumbre. Hicimos lo mejor que pudimos, y yo por lo menos rescato de la compañía nuestra que, ya te digo, como dije antes, cumplimos con el rol de combate, que era lo que teníamos que hacer, del primer día hasta el último día, y eso yo por lo menos lo rescato de mi compañía. Después, bueno, hubieron después casos excepcionales, porque después hay que ver también qué parte le tocó a cada uno, de donde vino después el ataque inglés, ¿no? Que Claro. fueron compañías que quedaron más expuestas que otras, por una situación, ya te digo, de cómo vino después el ataque final
Sí, a la toma de Puerto Argentino. Y creo que pasa hoy cuando vos hablas con veteranos de guerra de distintas unidades, distintos regimientos, hay un común denominador que son las historias que tienen que ver con el compañerismo, con el ayudarse, hay cantidad de historias de Malvinas, de soldados, de suboficiales, de oficiales que trajeron un compañero herido 8 kilómetros bajando el monte. Hoy lo escuchábamos. Escuchás a Esteban Tríez, no sé, pero así como esa historia hay cantidades en los combates principales que fueron el de Darwin, Gus Green y el de Puerto Argentino. En todas hubo acciones donde el compañerismo, el estar en una situación extrema sacó lo mejor de nosotros. Y en eso rescato que esa hermandad que se generó en el Pozo, como decía Víctor recién, trasciende hasta hoy, ¿no? Uno los ve a ustedes cómo se acompañaron durante todos estos años y cómo comparten hoy, trasladando y traduciendo esa vivencia, y la verdad eso es una de las notas más destacables, ¿no? Sí, la hermandad entre ustedes. Tenemos compañeros que se ocupan también de las necesidades de la vida civil de otros compañeros. Claro, porque después hay infinidad de cosas que van surgiendo en el día a día, ¿no? Porque 19 años al hoy, una vida, la familia, los hijos, situaciones diversas que fueron abarcando muy en ese otro gran pozo de la vida, ¿no? Y algunos nos turnamos en alguna situación para ir a verlos, para acompañarlos, ya lo que es la vida civil. Exacto. Y después de muchos años. La calidad humana es increíble. Hay compañeros nuestros que cuando a alguno le pasa algo, hay dos o tres que están ahí apoyándolo, llevándolo, trayéndolo, ocupándose, conseguir el turno. La receta del medicamento que necesita. Sí. ¿Cuánto para rescatar y destacar de todo lo que van contando, ¿no? No solo son los hechos vividos en aquel momento, sino todo lo que van dejando de ejemplo para el después. Pero bueno, tenemos que cumplir con los tiempos de radio. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida, Vero. Así es, recuerden que también nos pueden ver a través de YouTube, nos encuentran como Radio del Plata en vivo, en Twitch también como Radio del Plata 1030 y en Facebook Del Plata AM 1030. Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche. Conduce el juez Claudio Fede. En Del Plata, la radio de la verdad. La verdad está en Del Plata. AM 1030. Guillermo Moreno llega a Radio del Plata. El 7 de abril comienza Volver a lo Nuestro, un espacio para debatir un país. De lunes a viernes de 15 a 16, Volver a lo Nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @seadrivers. Los sábados de 13 a 15 en Del Plata se analizan los casos policiales más importantes. Prisión preventiva con la conducción de Pampa Mónaco y Gustavo Delía. Los casos más resonantes son tratados por los principales especialistas. En Del Plata, la radio de la verdad. Defisa, soluciones logísticas. Depósito fiscal y operador logístico. Asesoramiento y servicio para el comercio internacional. Especialistas en cargas aéreas, marítimas y terrestres. Depósitos en Puerto Madero. Mail comercial @defisa.com.ar. Defisa, soluciones logísticas. IFX Networks conecta a tu empresa con la red de telecomunicaciones más extensa de Latinoamérica, brindando soluciones de conectividad y cloud. www.ifxnetworks.com, teléfono 5031-2400. Malvinas Argentinas avanza y ahora es más digital. Con Malvinas Más Digital accede a toda la información municipal de manera rápida y sencilla. Malvi, nuestro chatbot, te ayuda a las 24 horas por WhatsApp.
Consulta sobre salud, deporte, educación y realiza tus trámites sin demoras. Agendalo 11 71 13 44 78. Además, renovamos nuestra página web para que navegues fácil y encuentres todo lo que necesitas. Y con Malvinas Más Pagos, abona tasas municipales de forma digital, rápida y segura. Seguimos innovando para estar más cerca tuyo. Agenda a Malvi 11 71 13 44 78. Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Viedma, Río Negro, nos escuchan a través de FM de la Costa 99.9. En Neuquén, por Del Plata Neuquén, FM 100.9. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos con más Justicia y Sociedad y es impresionante la cantidad de mensajes, la cantidad de saludos, especialmente para nuestros héroes y no tanto hoy por los premios, sino para saludarlos realmente, ¿eh? Dice, por ejemplo, Alberto Arturo Noal, buenas noches, saludos a todos los veteranos presentes en el programa, gracias Claudio por la invitación a veteranos de todo el Teatro de Operaciones, abrazos y viva la patria. Elizabeth también escribe, gracias por defender la patria. Vanessa Gutiérrez, buenas noches, mis respetos a los veteranos, un honor escucharlos. Gracias, Justicia y Sociedad, por invitarlos y concientizar. Buenas noches, dice Raúl Piedrabuena, gracias por la presencia de veteranos TOAS y dar a conocer la verdad completa de la historia, que no todo pasó en Malvinas. Gloria y honor a los 649 caídos de la Guerra del Atlántico Sur. También nos escribe Roberto Sarto, nunca olvidar que el día de partir desde Corrientes al sur nos equiparon con ropa de abrigo para soportar menos de 0 grados y acá en Corrientes hacía en ese momento casi 30 grados, imagínense. Oscar también nos escribe, Oscar Cateni, dice buenas noches, Oscar Norberto Cateni, Toas, por acá. Osvaldo Mara dice buenas noches, en 1030, soy Osvaldo Madera, veterano, reconocido con honores por la Fuerza Aérea, pero desconocido por la Nación Argentina. Seguimos con la fe en el merecido reconocimiento pleno. Brenda Morel también dice buenas noches, es un honor escuchar a los veteranos y mis respetos para ellos. Saludos, profe, gracias por la invitación, alumna de la 1, dice. Boris también nos escribe con corazones celestes y blancos, las Malvinas son argentinas. También Cami, un honor poder escucharlos, respeto profundo para ellos. Ramón Valenzuela dice buenas noches, honor y gloria a los 649 hermanos de la vida que están por siempre en mi corazón. También nos escribe Ramón Ángel Valenzuela, Dios y la Virgen bendiga a cada uno de ustedes. Osvaldo Mara dice, me gustaría saber el lugar específico de donde se hizo ese intercambio de ropas y armas que mencionaban recién, ya que en mi caso jamás entregué la MAG, ya que con ella custodiaba la base aérea desde el Pozo en Comodoro Rivadavia. ¿Dónde se hizo? Pregunta esa entrega. Nosotros nos presentamos, claro. En el playón de la compañía. En el playón de la compañía. Acérquense. Nuestra compañía estaba al lado del Regimiento Patricios, en Bullrich y Cerviño, donde hoy hay un ICI, hay un supermercado. Uh-huh. Y el intercambio de armamento se hizo ahí, en el playón de la compañía, pero el intercambio de armamento fue para
marchar a Malvinas. Claro. Claramente. Oscar Cateni dice, hice el servicio militar en el Batallón Logístico 9, Comodoro Rivadavia, y el apoyo el trabajo de concertación TOAS. Saludos a los veteranos presentes. También escribe Hernán Vega, saludos desde Paraguay, soy veterano TOAS. Jael Romano, o Jael, un honor escuchar a nuestro profesor, dice de la UNO, entrevistar a los valientes soldados de Argentina. Yo, Argentina, como las Malvinas, dice Jael. Sergio también dice, buenas noches, un TOAS más escuchando, gracias por tenernos en cuenta. Y también nos escribe Fernando Bazán, dice, paracaidista, Fuerza de Tareas Rayos, saludos a todos los veteranos y que se haga justicia. En un ratito seguimos con los que llegan en el WhatsApp. Estos recién eran los que estábamos leyendo también de YouTube, que ahí nos pueden escribir también. Lo tenemos al coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Zanella, que está a cargo de la Oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra del Ministerio de Defensa, que combatió en Malvinas, en Darwin y Goose Green. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. Bueno, ahí estabas escuchando hoy un programa muy especial. El programa es para ustedes, por eso el micrófono, el tiempo es para que cuenten, digan y nos vayan poniendo al tanto a muchos que estamos queriendo recrear esta historia. A vos te tocó combatir, pero también cumplís una función y una misión muy importante en esta oficina de la cual estás a cargo. Y no solamente un programa muy especial, es un día muy especial también hoy, ¿no? Así es. Así es. ¿Qué nos podés contar de tu experiencia, tanto como la que estaban aquí contando los muchachos que has escuchado, como también cuál es la realidad de hoy que te toca delinear en este ámbito de tu función? Y como experiencia no es muy distinta a la que vivieron los soldados de la CACOM 10, porque si bien yo era subteniente, tenía 22 años y tenía éramos un grupo de 40 hombres en total, entre oficiales, suboficiales y soldados. Es decir, la experiencia es que todo funciona como un equipo. Por eso escuchaba las experiencias que decían cada uno y alguna hablaba de la hermandad y todo lo demás. Esto es un equipo y hace falta tanto el último soldado como cualquiera. Y donde falla uno, el que está al lado debe cubrirlo. Y la única forma que se entiende cómo funciona una compañía, una sección, un regimiento. Es como un equipo, yo a veces lo comparo como un equipo de fútbol. Es exactamente igual. El técnico hace una cosa, el arquero hace otra, cuando un defensor se equivoca está el otro que lo apoya. Bueno, vos sos futbolero y lo podés entender esto, ¿no? Sí, siempre los ejemplos del fútbol sirven muchísimo, ¿no? Porque es donde verdaderamente se puede traducir la lógica del deporte, pero también con un sentido amplio y popular. Y en el caso donde se juega la vida, obviamente que muchísimo más, ¿no? Tiene como ejemplo esto de esta hermandad, de esta solidaridad, de estar presente donde uno es el otro y el otro es uno. Exacto, y además todos tienen que estar en capacidad de hacer todo, porque es muy importante que si falla el subteniente, el teniente de la sección, el sargento, haya un soldado capacitado en cubrir ese rol de combate, ¿no? Porque si no, ese lugar queda vacío y alguien tiene que cubrirlo. Eso creo que como militar fue una de las experiencias que yo saqué de la guerra y traté de impulsarlo a lo largo de toda mi carrera, es decir, cambiar los roles dentro de lo que tenía cada uno para que todo el mundo sepa cumplir la función del otro, no solamente que el que tiene especialidad de conductor motorista sepa manejar el camión nada más, sino que sepa también ser parte del equipo de combate, ser parte de un equipo de comunicación, por lo menos lo básico, que es importante en el funcionamiento del equipo, ¿no? Jorge, ¿y qué nos podés contar vos? Porque tenías 22 años, pero te tocó conducir, te tocó dirigir a un grupo, tanto así como vos lo decís, como un técnico. ¿Estabas preparado para eso? ¿Cuál fue tu experiencia personal? Bueno, yo en principio no soy militar, perdón, no vengo de familia militar, soy un pueblo muy chiquitito del Partido Bragado, es donde estoy ahora. ¿Dónde te encontrás ahora? Exactamente, somos 4.000 habitantes donde nos conocemos todos, y el día que fui, en esa época uno tenía que ir a Buenos Aires o a La Plata para seguir estudiando después del secundario, porque acá no había ninguna otra posibilidad. Y bueno, fui al colegio militar como pude haber ido a la Facultad de Medicina, a Abogacía, no tenía idea de lo que era Buenos Aires.
Lo único que te digo que después de haber estado más de 40 años en el ejército, volvería a esa experiencia, ¿no? Volvería a ser parte del ejército, porque creo que por sobre todas las cosas es una gran hermandad, independientemente de los hombres, la fuerza o el arma es una gran hermandad y una gran familia. ¿Y qué experiencia como líder de ese grupo? ¿Qué te dejó ese momento para el resto de tu vida? Nosotros en realidad éramos 3 oficiales. Había un teniente primero, Carlos Chanampa, estaba el subteniente Navarro y estaba yo como oficiales, pues había 7 suboficiales y el resto eran todos soldados. Creo que la experiencia que nos dejó justamente el trabajo en equipo. Yo estoy seguro de que en el momento el miedo lo siente todo el mundo. Indudablemente el miedo está presente en todo momento, pero está en la capacidad de cada uno de hacer las cosas a pesar del miedo. ¿Qué es lo que pasa siempre? Uno siempre tiene miedo, estar en un teatro, el miedo escénico, y debe ser capaz de poder sobreponerse a ese miedo y seguir adelante. Creo que la mayor experiencia es esa, el trabajo en equipo. Nuestros soldados, hasta último momento, después de tirar más de 3.000 proyectiles con 3 cañones Otto Melara en Darwin, quedaron con los tímpanos, muchos con los tímpanos sangrando del estampido del obús. Muchos tenían el puño hinchado y lastimado de meter proyectiles adentro de la boca del tubo de artillería. Había otros que estaban heridos, y todos esos fueron los que formamos ese pequeño grupo que sirvió a la Fuerza de Tarea de Mercedes en Darwin, ¿no? Básicamente manejamos 3 cañones y se dispararon en menos de 48 horas alrededor de 3.000 tiros. Jorge, estamos pegadito al noticiero de las 23. ¿Nos esperás un segundito y seguimos charlando con vos? Porque te quiero hacer una pregunta que te la dejo picando. ¿Qué le dirías vos hoy a esos soldados que tuviste a tu cargo? Nos vamos al noticiero y volvemos. Radio Noticias del Plata llega en la voz de Pablo Domínguez. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 23 horas en punto en la República Argentina. El cielo está despejado en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas. El Senado buscará mañana definir el futuro de los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Se trata de los candidatos propuestos por el gobierno del presidente Javier Milei para completar las 2 vacantes en la Corte Suprema de Justicia. La sesión en el Senado se iniciará a las 14 horas. Internacional. Más de 3.000 muertos provocó el terremoto en Myanmar y Tailandia, mientras sigue la desesperada búsqueda de sobrevivientes. Un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter azotó ambas regiones y provocó una crisis humanitaria. En Bangkok se desplomó un rascacielos y murieron 70 personas. Cielo despejado en Buenos Aires. La temperatura actual 17 grados 2 décimas, la humedad alcanza el 78%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Hoy es 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Radio del Plata recuerda a los héroes que lucharon por la soberanía de nuestro país. Homenajeamos a quienes combatieron, los que volvieron y los que quedaron en las islas. Desde la 1030 apoyamos los reclamos soberanos y el pedido de diálogo impulsado desde Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. Bueno, y seguimos en Justicia y Sociedad, lo tenemos
al coronel retirado Jorge Zanella en línea. Y Jorge, te dejé ahí una preguntita dando vuelta, ¿no? Con todo esto que vos venías destacando y que me parece muy interesante, de lo que deja, ¿no? Como experiencia una guerra. ¿Qué le dirías hoy a esos soldados? Mira, decirle no le puedo decir nada, porque son todos pares. Somos todos pares hoy después de 43 años, ¿no? Sí tengo que agradecerles, porque no sé si lamentablemente, entre comillas, pero por suerte, el que abraza la carrera militar nunca tiene experiencia de vivir una guerra. Uno se vive preparando en espacios teóricos, marcos teóricos, pero sabe que un ejercicio en el terreno nunca corre el peligro de correrse en una guerra real. Y ellos, con sus 18 años y yo con mis 22, me ayudaron a formarme como oficial del ejército argentino. Así que lo que tengo son palabras de agradecimiento, porque gracias a ellos yo pude incorporarme y también formar parte de lo que yo sentía como militar. Lo que pasa es que nunca lo podía haber probado, y tuve la suerte de probarme junto a ellos. Así que no puedo decir nada, son únicamente palabras de agradecimiento. Bueno, creo que le dijiste mucho con lo que dijiste, ¿eh? La verdad que cuánto para destacar también en cuanto a qué es la institución del ejército, ¿no? ¿Qué son las instituciones de las Fuerzas Armadas tan vapuleadas y desgastadas en el tiempo? Creo que esto que decís vos tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con destacar y rescatar la finalidad y la función del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, que bien habidas son dentro de una sociedad como la nuestra, y están dentro de nuestra Constitución Nacional también. Por eso creo que es muy importante charlar estas cuestiones con las personas de buena fe que las integran. Y hoy te llevo un poco a esto, ¿no? A tu rol en la oficina, en esta oficina de coordinación de veteranos de guerra. ¿Qué cosas son las que están pendientes hoy? Mira, esta oficina, te hago un poquito la historia. Yo inicialmente, cuando me retiré, empecé trabajando en el departamento veteranos de guerra del ejército, y en el año 2019 en la gestión de Agual empezamos a pergeñar, porque en todo el Ministerio de Defensa no había una sola puerta que diga veteranos de guerra. Un veterano iba al Ministerio de Defensa y tenía que ir a la parte jurídica o a la parte personal. Perdón que te interrumpa, ¿en qué año estamos? Estamos en el 19. 2019, y todavía no había un lugar de atención específica para el veterano de guerra. Así es, no había un lugar, estaban los lugares de cada una de las fuerzas, pero no había un lugar que lo cobije el Ministerio de Defensa, de quien dependen los veteranos. Es decir, el hombre depende del Ministerio de Defensa. Las 5 fuerzas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Prefectura y Gendarmería, porque en ese momento era el Ministerio de Defensa. Exacto, sí. Y ahí comienza esta etapa tuya en esa oficina. Exactamente, armamos una oficina con la intención de hacer un certificado único para veteranos. Hasta ese momento cada fuerza hacía el que se le ocurría y eran puntuales para cada uno de quien lo pedía. Por ejemplo, venía un veterano y pedía para el ANSES, para el PAMI, para la Municipalidad de Caramuchita. Se iba con 5 certificados distintos. Eso fue una cosa que aparte lo armamos y empezamos. Ahora se hace todo a través de internet. Y después lo bueno y lo importante que tiene la oficina, independientemente de la función de asesoramiento que tenemos en el Ministerio de Defensa y a cualquier organismo del Estado nacional, provincial o municipal, es el contacto directo que tenemos con el veterano de guerra, ya sea en documentación o en tramitación de beneficios, básicamente lo que ellos conocen como el anexo 40 o la ley 24310, y un 0800 que trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, recibiendo inquietudes no solamente de veteranos y su familia y sus hijos, sino también de todo el que llame por teléfono al 0800, siempre tiene una respuesta de la oficina, que lo guía, que lo atiende, y uno escucha las problemáticas. Esa oficina, las chicas que lo atienden son trabajadoras sociales, y escucha la problemática a veces, que es la que comentaban ahí los camaradas de la CACOM 10, de ayuda de un veterano que necesita. Así que nosotros nos apoyamos mucho también en los centros de veteranos para poder llegar en el terreno al hombre o a la familia o a la mamá o a la hija que necesita el apoyo, porque hay un problema con un veterano, cualquiera sea el problema, ¿no? Jorge, y lo tenemos acá a todas
que ya enseguidita vamos a conversar con ellos. Vos conocés muy bien cuáles son sus reclamos. ¿Cómo ves esta situación en el 2025, hoy ya superadas muchas cuestiones históricas? Mira, básicamente nosotros en la página nuestra tenemos y le pido que la vean, se llama Coordinación de Veteranos y Veteranos de Malvinas. Es una página que depende del Ministerio de Defensa. Hacemos una explicación con documentación que lo apoya, los teatros de operaciones que había en el año 1982. El Tom Toas por un lado y el Teatro de Operaciones Sur por el otro, que nunca salió el decreto. Lo que yo siempre le digo, porque de hecho tenemos muchas reuniones con gente del TOAS o Canal de Beagle, hay un montón que reclaman distintas participaciones, es que ellos deben reclamar apoyándose en documentación fehaciente. Y lo que hicieron, y deben reclamar por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Ellos deben reclamar por el apoyo que dieron desde el continente, que sin ese apoyo las fuerzas no hubiesen podido combatir en Malvinas. Pero deben reclamar desde el continente y en la misión que tenía el continente. Los teatros de operaciones en una guerra tienen unas características puntuales. Tiene un espacio geográfico, tiene un comandante, tiene una asignación de fuerzas. Eso lo tenía el Tom Toas y eso lo tenía el Teatro de Operaciones Sur. El comandante del Toas fue el almirante Lombardo. El comandante del Teatro de Operaciones Sur fue el general García en último momento. Y si vos ves la documentación que nosotros hemos conseguido y buscado en los archivos que fueron ahora liberados de todas las fuerzas, está perfectamente determinado los teatros de operaciones. Es decir, lo que uno siempre le pide es ustedes vayan por lo que hicieron y busquen esa documentación. Y nadie les va a pedir, nadie les va a decir que no, porque realmente hicieron lo que tenían que hacer desde el continente, que era lo básico que necesitaban. Y también reconozco que ninguna fuerza reconoció a sus soldados continentales, excepto la Fuerza Aérea, que les dio un reconocimiento de tercera y cuarta categoría. Creo que es muy importante escucharte con mucha atención. Creo que lo estarán haciendo todos, ¿no? Particularmente todas. Obviamente que tienen ya una historia en su reclamo. Ahora lo vamos a comentar, porque me parece que muchos oyentes, muchos ciudadanos desconocen esto. Pero te quiero hacer una pregunta para cerrar más general. En el 2025, ¿qué queda pendiente todavía con todos los que intervinieron en el conflicto? Mira, creo que cosas pendientes, no sé si hay muchas, pero sí hay continuidad, tiene que ver en las cosas que se hicieron. Nosotros el año pasado desde la Oficina de Coordinación sacamos un par de resoluciones, en donde hay una que es importante, que se llama Abrazo Ciudadano, en donde hay una serie de acciones que son de acciones inmediatas y otras de acciones en el tiempo, donde la idea es apoyar no tanto desde el punto de vista económico, ni pensiones, ni leyes, sino desde el punto de vista moral y de salud al veterano. Entre las acciones que yo recuerdo que están ahí, bueno, es el famoso, si ves un veterano, dale un abrazo, y decirle gracias, que él lo va a saber entender. También hay una que está planteada, que es a un futuro que todavía lo veo muy lejano, es en algún momento hacer una casa de casas de veteranos de guerra. Aquel veterano que no tenga familia, como al estilo de lo que tienen los países más avanzados, sí, ¿no? Sí. Que nosotros acá no la tenemos. Bueno, creo que desde aquí hacemos fuerza para que esas cosas se puedan empezar a cumplir, acompañar desde los medios de comunicación, desde los ámbitos funcionales donde estamos trabajando e intentando que nuestra Constitución se vea reflejada día a día en todos aquellos derechos y garantías que todos tenemos, pero particularmente creo que en estos casos hay que trabajar con mucho más énfasis y con mucha más permanencia en este tipo de acciones y reclamos, ¿no? Como vos bien decís, que el tiempo termine dando la razón. La verdad, yo te pregunté alguna fecha porque desde aquel día, desde aquel año hasta hoy, pasó mucho tiempo, y cuántos gobiernos, cuántos referentes o funcionarios han pasado y cuántas cosas pendientes, ¿no? Bueno, esperemos que pronto todo esto pueda dignificar más a aquellos que no eligieron, pero sí por designios de nuestra Constitución estaban obligados a cumplir esta función. Así que desde aquí, desde Radio del Plata, desde Justicia y Sociedad, en mi persona, con todos los presentes, te agradecemos mucho que hayas estado dándonos tu opinión y tu referencia histórica.
Bueno, te agradezco a vos, Claudio. Yo te voy a decir que en algún momento preguntaron cuál fue la experiencia por ahí que uno sacó de la guerra, ¿no? Yo creo que uno con el tiempo lo reconoció, porque en ese momento ninguno de nosotros se dio cuenta. Después de que termina el combate de Darwin y Gus Green, que se produce la rendición de la plaza, la entrega de armamento y todo eso, por supuesto nosotros estamos todos cansados después de 48 horas de combate y demás. Estábamos todos reunidos y se acerca el capitán jefe de la artillería inglesa. Preguntó por quién era el jefe de batería. Chanapa se presentó y lo felicitó por el trabajo que hizo la artillería, por la artillería enemiga en Darwin. Ellos pensaban que habían 6 piezas y teníamos 3 cañones. Y uno realmente en ese momento no le dio mucha importancia, pero con el tiempo uno reconoce que por ahí el primer reconocimiento como veterano uno tuvo fue el del enemigo. Y creo que es el más importante de todos, ¿no? Ese es el espíritu argentino, Jorge. Creo que hay que mantenerlo vivo y rescatarlo permanentemente, no solo en el fútbol, sino en la vida cotidiana y más cuanto en estos momentos que ustedes están contando. Así que gracias por tus palabras. Bueno, gracias, Claudio, a vos, y saludo a todos los veteranos que están ahí presentes acompañándote esta noche. Le mandamos un abrazo, mi coronel. Un saludo, gracias. Saludo. Gracias, Jorge. Nos estamos yendo ya a la pausa y seguimos en Justicia y Sociedad escuchando a los veteranos de Guerra de Malvinas. 11 23 40 1030 es nuestro WhatsApp. Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche. Conduce el juez Claudio Fede. En Del Plata, la radio de la verdad. En otoño extrañamos el verano. Pero estás en Del Plata. La radio con clima ideal. La 1030 todo el año junto a vos. Del Plata, la radio de la verdad. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Si estás buscando una salida laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. Es tu mejor opción. Millanel te ofrece la más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. ¡Qué pague! Encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo. Luchemos por la vida. AFL Logística Internacional, una empresa especializada en brindar soluciones para el comercio internacional. Desde hace más de 15 años, transportando todo tipo de cargas a través de medios aéreos, marítimos y terrestres. AFL Logística Internacional, especialistas en Estados Unidos y China. Contáctenos vía mail a info@afl.com.ar o mediante nuestra página afl.com.ar. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad, es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En La Rioja por Radio La Ciudad, FM 94.7. En Bahía Blanca, mediante Ondas FM 94.3. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata, la radio de la verdad. Minutos pasaron de las 23, seguimos con más justicia y sociedad y con la cantidad de mensajes que llegan en el 11 23 40 1030. Buenas noches, doctor Fede, saludos desde Bernal. Silvia y Mirta Rodríguez, alumnas de la Universidad Nacional del Oeste, nos escriben: buenas noches, soy Alejandra Flores, pronto tratamiento de ley 0373 de 2025, no todo pasó en Malvinas, dice también Alejandra. Hola, mi nombre es Mario Carmona, soldado clase 1963, veterano de guerra no reconocido por el Estado. Un decreto inconstitucional nos despojó del reconocimiento y hace más de 40 años que seguimos reclamando. Buenas noches. Este 2 de abril, a 43 años del conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982, saludos a todos los camaradas de Concertación Toas y también a Sequeira y Gil, y también que si seguimos luchando por la devolución de nuestra veteranía plena. Nos escribe Magdalena. Otro de los mensajes que llegan dice: me contacto, abrazo grande al compañero y excombatiente Roberto Sequeira. Soy Pedro y les escribo desde La Plata. Reconocimiento ya a la Concertación Toas, dice Ramón Sánchez del Batallón Logístico 9. Ley Toas ya, nos escribe. Saludos a Sergio y Tito, grandes personas y héroes que tengo el placer de conocer, dice ese. Buenas noches, excelente el programa, cuánta verdad, nos escribe nuestro fiel oyente Osvaldo desde Barracas y nos deja los 3 últimos del DNI. Buenas noches, saludos a los veteranos de Malvinas, honor y gloria para ellos, gracias por la invitación, profe, para escuchar el programa. Marcela nos escribe desde Merlo en esta oportunidad. Gracias por siempre recordar a los veteranos en tu programa con la consigna de limar asperezas y darnos cuenta que todos aportamos algo dentro del teatro de operaciones. Extendele mi saludo al coronel Zanela y a los veteranos de guerra de la Compañía de Comunicaciones 10. Los TOAS que representan a la asociación son argentinos que sienten con el corazón lo que realizaron en 1982. Gracias, estimado Claudio. Alejandro Martínez, de C. Patagonia, Regimiento de Infantería 1, Patricios. Y también por acá nos escribe, en este caso desde Tierra del Fuego. A ver, buenas noches, muchas gracias por invitar a nuestros veteranos al programa. Fundamentalmente tener presente a un veterano Toas. Honor y gloria a nuestros 649 héroes nacionales. Conscripto Toas, clase 62, Antonio Agüero, infante de Marina, desplegado al BIM 5, Río Grande, Tierra del Fuego. Un gusto escucharlos como cada miércoles. Me encanta oírlos y como hoy conocer más de la historia de Argentina. Gran programa, los saluda desde México Laura, en este caso que nos escucha a través de internet.
El Congreso Nacional reconoció como combatientes a 5.000 hombres de la Fuerza Aérea en la Patagonia y 3.000 de la Armada. Falta el Ejército reconocer a su personal, dice también otro de los mensajes. Aunque la Patagonia no tiene reconocido un escenario de combates terrestres por negligencia política e histórica, definitivamente fue una zona crítica para la estrategia de guerra de Argentina, facilitando operaciones aéreas y sirviendo como puntos de apoyo logístico esenciales. ¿De dónde salían los aviones que atacaron la flota británica? 95% de las bases aéreas del litoral marítimo patagónico. Solo los pilotos son reconocidos como veteranos, cuando cada operación requería la intervención de más de 200 individuos. Los bombardeos no salían sin su intervención. Por eso es necesario dar el reconocimiento a los desplegados en el litoral marítimo patagónico. Zanella se olvida de las órdenes de CEOPECON, Centro de Operaciones Conjunto, que incluye el litoral marítimo en territorio de operaciones. El CEOPECON no es un teatro de operaciones, nos escribe este oyente que lamentablemente no nos deja su nombre. Buenas noches, es un lujo escuchar a los veteranos. Oscar Nicoletti. Ah, ahí está escrito en el perfil, ¿no? Así es. Es un lujo escuchar a los veteranos y sus luchas actuales, las cuales me estoy enterando y aprendiendo ahora. Gracias por darle el espacio, quizás en algún momento puedan entrevistar a alguna veterana. Soy alumna del profesor Fede en la 1, dice por acá también otra, Eliana en este caso, otra oyente. Mi nombre es Nerina Quintana, buenas noches, mi más grande respeto para todos esos jóvenes que dejaron su vida en Malvinas y ojalá los soldados TOAS logren ser reconocidos como lo fueron hace 39 años atrás. Saludos para todos los veteranos. Zanella no conoce la verdad. El Congreso Nacional reconoció en la Patagonia a todos los combatientes de fuerzas aéreas y armada. Falta ser reconocido el ejército, ya que el ejército reconoció 15 de sus bajas en las costas patagónicas. Saludos Sergio y Tito, gracias y una bandera argentina. Nos escribe Verónica, 11 23 40 1030, y ustedes también nos pueden dejar su saludo y su reconocimiento para los veteranos de guerra que están hoy acá con nosotros en Radio del Plata. Bueno, la verdad que muchos mensajes, muchísimos mensajes, pero vale la pena escucharlos, porque esto que decían al principio, ¿no? Víctor y Sergio, cómo empieza a darse un encuentro, ¿no? Escuchábamos muchos mensajes de jóvenes, ¿no? Algunos alumnos a quienes agradecemos que nos sigan porque se interiorizan y comparten sus criterios, su parecer, y eso hace al encuentro que ustedes, a ese abrazo que decía también el coronel, que se está dando. Después, bueno, hay muchas cosas todavía por resolver y dentro de esas tantas cosas los tenemos a los muchachos de TOAS, Roberto Sequeira, que viniste en representación de TOAS. Primero creo que hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es TOAS? TOAS es Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el único teatro de operaciones vigente. Pero déjame, bueno, en principio te voy a agradecer esta invitación porque lo que dijiste al principio, que la sociedad nuestra necesita saber de la historia verdadera, ¿no? Así que bueno, para mí es un honor estar con los camaradas y por supuesto, todo lo que voy a relatar yo se basa en datos reales, ¿no? Primero voy a desmitificar esa palabra movilizado, que está dando vuelta por la sociedad. Movilizado tiene sinónimo, trasladado, desplegados. Es decir, todo lo que estuvimos en el Teatro Operaciones, el único que existe, en el litoral marítimo patagónico, en las islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y en el crucero General Belgrano, es decir, todos fuimos desplegados, trasladados y movilizados. Ningún soldado nació en todos los lugares que yo te indiqué. Entonces, por favor, no usar más ese término movilizado, porque estuvimos todos dentro del Teatro de Operaciones Malvinas. Y nosotros no estamos pidiendo que nos den el reconocimiento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan el reconocimiento. Porque nosotros... Explica por qué. Nosotros estuvimos reconocidos. Nosotros estuvimos reconocidos ¿por qué? Y ahí trayendo las palabras del coronel Zanella, que bien dice que no existió el TOS. Es decir,
Cuando comienza el conflicto armado, se forma el TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas, que es el número 675. Es decir, yo los datos que doy está todo fundamentado. Después va a prevalecer sobre cualquier relato. Es el decreto número 675. Va desde el 2 de abril hasta 7 de abril de 1982. Se deroga el 7 de abril y se forma el TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que va desde el 7 de abril hasta el 14 de junio. Es decir, esto fue mediante acta CEOPECON, que es el Centro de Operaciones Conjunta, y comprendía la parte marítima, la parte aérea, las islas y el litoral marítimo patagónico. El litoral marítimo patagónico es donde estaban emplazadas las bases aéreas, que eran 6 bases aéreas donde estuvimos nosotros, que son la de Trelew, la de Puerto San Julián, la de Comodoro Rivadavia, la de Río Grande, la de Río Gallego y la de Santa Cruz. Desde estas bases aéreas se atacaba al ejército inglés, que se le hizo muchísimo daño. Pero nosotros teníamos que proteger estas bases. Totalmente compatibles los compañeros que estuvieron en la isla con el litoral marítimo patagónico. ¿Por qué? Porque si no existía el ejército en las Islas Malvinas, la guerra no existía. Y si no existía el litoral marítimo patagónico con sus bases aéreas, tampoco la guerra existía. Entonces, totalmente compatible una con otro. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos reconocidos, como hoy decíamos, hasta el año 1988. Nosotros estábamos en las leyes vigentes de 1984, que son la 23.109, que es la ley madre. Es más, como yo te decía recién, yo entré a trabajar al Ministerio de Economía como excombatiente, presentando mi certificado, porque yo en ese momento era excombatiente. Pero ¿qué pasa? En el año 88, por un problema de dinero, porque pasa eso siempre en este país, todo es plata, inventan un decreto reglamentario totalmente anticonstitucional. Eso es otro agregado que hay que decir. El decreto 509 del 88 es anticonstitucional y va sobre una ley. Un decreto no puede ir sobre una ley. Y ese decreto inventa una línea imaginaria en el agua y nos saca a todos los que estamos en el litoral marítimo patagónico. Es decir, que vos sos el hombre del derecho. Me parece que en el mundo, en los conflictos bélicos, no hay injusticia más grande que esta, de haber hecho ese decreto totalmente inconstitucional. Tienen que derogar ese decreto. Por eso es lo que estamos pidiendo nosotros, aparte de presentar proyecto de ley y todo. TOAS, lo voy a aclarar, somos todos. Yo le invito, yo di el número del TOM, que era el 675, y el TOAS es el decreto 700. Invito a que me digan el número del decreto TOS. El TOS no existe. Y lo que no existe, no existe. Vos sos hombre de derecho. Entonces, no hay número del TOS. Porque no existe, coronel. Existe. Solamente existía el TOM y ahora existe el TOAS. Entonces, nosotros exigimos que se haga justicia. Porque no hay ninguna nación que puede pretender su soberanía si no reconoce a sus veteranos de guerra. Nosotros cumplíamos órdenes de guerra, órdenes operacionales en el litoral marítimo patagónico. Y tuvimos combates, y está todo documentado los combates. Tuvimos combates, la operación Onix. La operación Onix se llamó así porque fue un submarino que fue hasta Caleta, Olivia. Derribó un helicóptero con 10 tripulantes. Hay compañeros nuestros que están en la asociación que juntaron en bolsa los restos de esos compañeros. Eso está todo documentado en el Liceo General Roca. No lo digo yo, Roberto Sequeira. Está documentado en el Liceo General Roca. Después tenemos en Bahía Cabo Curioso otro combate del Batallón Mecanizado Ingeniero con una expedición, con una nave inglesa donde 60 compañeros pudieron repeler. ¿Y qué hablar de la Operación Mikado? La Operación Mikado fue en Río Grande. Está escrita absolutamente en todos lados, en todos los libros. ¿Sabe por qué se llamaba Mikado? Porque los ingleses le pusieron ese nombre, en japonés significa puerta. Porque ellos pensaban de que saliendo esa operación de comando SAS en Río Grande, se terminaba la guerra. Porque ellos querían destruir los misiles Exocet, destruir los aviones Super Etendard y matar a todos los oficiales argentinos. ¿Quién lo repelió? Lo repelió los que estuvimos en el litoral marítimo patagónico, señores.
Los soldados ingleses cayeron prisioneros en Río Grande y los que no cayeron prisioneros se escaparon a Chile. Chile les dio guarida y de ahí se fueron a Inglaterra. Teníamos el ejército chileno de un lado y teníamos el ejército, los comandos SAS del otro. Es decir, todos los combates que yo digo, puedo decir Puesto Loyola, puedo decir Cerro Cabo Redondo, puedo decir todo lo que hice yo también recorriendo todos los cerros, porque los comandos ingleses minaban los cerros porque iban a envenenar el agua de Comodoro Rivadavia, donde tuvimos que nosotros vivíamos en Pozo de Zorro. Es decir, todo eso que se comenta, que estábamos con cositas calientes, nosotros vivíamos en Pozo de Zorro y acontanamiento, porque estamos vigilando las bases aéreas que le hicieron el mayor daño a los ingleses. Por supuesto que los camaradas de las islas tuvieron luchas más cruentas, eso no cabe ninguna duda, ¿me entendés? Pero ¿por qué sacarnos del contexto de la guerra si nosotros estuvimos en la guerra? Un patricio, yo pertenecía al Regimiento 1 de Infantería Patricios. El único patricio que murió se llamó Claudio Bastida, que fue abatido en Monte Longnon. Él estaba con nosotros en el litoral marítimo patagónico. La compañía A de patricio que fue a Malvinas, afortunadamente no tuvo bajas. La única baja es la del compañero Claudio Bastida, que era el litoral marítimo patagónico. ¿Saben cuándo fue? El 8 de junio, cuando ya estaba todo terminando. Pero estaba con nosotros. Era del litoral marítimo. Éramos todos uno. Era un solo cuerpo. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Que la sociedad le quede grabado. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Roberto, ¿en qué estado está el planteo que ustedes ya vienen realizando desde hace mucho tiempo? ¿Cuál es la situación actual de eso? Lo que necesitamos, por favor, que no nombren teatros que no existieron, en primer lugar, que le cuenten al mundo la historia, porque no puede ser de que Inglaterra reconozca a los soldados que estuvieron en la isla Ascensión. ¿Sabe cuánto está la isla Ascensión de Malvinas? 6.000 kilómetros. ¿Por qué reconocieron a esos soldados? Porque reabastecían los buques y los aviones ingleses. Participaron de la guerra. Ellos están reconocidos. Y nosotros que estábamos a 450 kilómetros no estamos reconocidos. Me parece una aberración. Nosotros estamos reconocidos por la ARAC. La ARAC es la Asociación de Combatientes y Víctimas de la Guerra que tiene la sede en Francia. Estamos reconocidos. Estamos reconocidos por más de 100 firmas de diputados y senadores. Estamos reconocidos por casi 1 millón de firmas de la población. Es increíble que en este país, con 1 millón de firmas, no se trate el proyecto de ley, que tiene que tratarse, lo tenemos en diputado, es el proyecto 0373, que siempre cambia de número porque nunca lo quieren tratar. Nosotros vemos cómo es combatiente, nos vamos muriendo y vemos cómo tratan leyes totalmente que no sirven para la Argentina. Ustedes lo saben, todos, la sociedad lo sabe, a veces nombra esas leyes del mate o de cualquier cosa, y nos tratan la ley TOAS, es decir, la nuestra, no nos quieren reconocer. También nos reconoce el ejército inglés. El ejército inglés está escrito en todos lados, donde tuvo incursiones en la zona de despliegue continental. Nuestra ley también que nos ampara es la 22674, que es la ley donde se le da un subsidio a los que tienen discapacidad física después de la guerra. Ahí dice los que estaban en las islas y los que estaban en la zona de despliegue continental. ¿Y por qué esa ley los ampara y por qué nos ampara la ley madre? La 24950, yo doy todos datos, yo no relato, doy datos. La 24950 es la ley de los héroes nacionales. Tenemos 649 héroes nacionales declarados en esa ley. Lamentablemente, gente que no tiene cabeza en este país y está en un puesto de legislador, se le ocurrió decir que había 632 muertos, porque sacó a los 17 muertos del litoral marítimo patagónico. Ellos están en el cenotafio de retiro. Eso nos dan a nosotros. ¿Cómo puede ser que mi compañero esté, porque murió en combate, es veterano de guerra, y yo que estuve al lado no soy veterano de guerra? Pero ¿cómo se entiende eso? No se puede entender. Y eso está escrito. Son 17 muertos en el continente, son 362 muertos en el crucero General Belgrano, y son 250 y pico de muertos en las islas, Malvinas y Georgia.
Es decir, la gente tiene que saber cuál es la verdadera historia. No podemos ocultar la historia, porque nunca vamos a pedir una soberanía si no tenemos la historia real de nuestros veteranos de guerra. ¿Cuánto para ponernos al día, no? Esto es pasar revista de la historia y ponernos bien a punto donde estamos parados con los distintos sectores que participaron en ese teatro de operaciones del Atlántico Sur. Creo que esto es una linda oportunidad para escucharnos, para poder disentir, pedir, poner al día los derechos que se creen que se tienen y que consideran y que valen la pena que lo conozca la sociedad, porque creo que de mucho de esto no se sabe, no se conoce. Estamos muy lejos de entender y comprender, ¿no? Vemos a Malvinas como un todo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, y a veces perdemos de vista conceptos que hacen más a lo específico y por qué hay reclamos que todavía se siguen sosteniendo, ¿no? Por parte de todos. Yo creo que lo importante en esto es el encuentro, tener la posibilidad de entender a ese lamentable conflicto, a ese conflicto que, bueno, es parte de nuestra historia, más allá del resultado, no importa, se vivió como un hecho histórico, donde hubo participación de ciudadanos que fueron obligados a ir. Nadie le preguntó si querían o no querían. Fueron obligados a ir. Y cumplieron funciones distintas, ¿no? Como decía el coronel, en un equipo hay funciones distintas. Bueno, dentro de todas esas funciones hubo disparidades en cómo se resolvió el reconocimiento. Y esto es lo que está en el tapete y es lo que se está charlando. Así que tuvimos la palabra de Roberto Sequeira, en representación de TOAS, que vienen con un reclamo histórico, que ya hicieron presentaciones y han llevado adelante algunas acciones hasta judiciales en algún caso. Esta es la realidad argentina, acá estamos parados, con total objetividad, con total claridad y con total sencillez en la exposición para que todos los ciudadanos puedan saber lo que es de todos, esto es de todos. Después, cuestiones particulares de donde se encuentre cada uno de nosotros en función y en representación, será articular lo necesario para que esto se dé definitivamente. Hay muchos oyentes agradeciendo a Sequeira por la explicación a través de YouTube. En nuestro canal allí nos siguen y nos están escribiendo, como por ejemplo Ramón Valenzuela, Ley Toas Ya, también Oscar Cateni. Muy bien expuesto, los documentos no mienten. Gracias, Roberto Sequeira. Dice Osvaldo Mara también, nos obligan a llegar por juicio. Hay que pensar en la cantidad de veteranos que no tienen cómo llegar a cubrir el pago de un juicio y muchas veces ni escribir saben. Héctor Castro dice un fuerte abrazo, Roberto Sequeira, gracias por explicar todo tan claramente. También Carlos Satorres y Fernando Bazán con un mismo hashtag que es Ley Toas Ya, y también mensajes que nos llegan a través del WhatsApp en el 11 23 40 1030. Oscar Nicoletti dice, muchas gracias por dar el espacio de discusión sobre el Teatro de Operaciones TOAS. Solo hubo 2 teatros de operaciones. TOM 2 de abril al 7 de abril de 1982. TOAS 7 de abril al 14 de junio de 1982. El resto de los teatros de operaciones que figuran en la página web del Ministerio de Defensa no están documentados. ¿Te puedo decir una sola cosita? Sí, Roberto. Para tirar otro dato, hay otra ley, bueno, los camaradas lo saben muy bien, que es la ley 23118, que por la cual se entregaron las medallas y el diploma de honor a todos los veteranos de guerra. Hoy la tienen, por supuesto, los camaradas, y la tienen todos los integrantes de la Fuerza Aérea. Es decir, lo tienen los pilotos que combatieron y la tiene todo el resto de la Fuerza Aérea que estuvo en el litoral marítimo patagónico. A nosotros no alcanzaron a darnos esas medallas y esos diplomas. ¿Saben dónde están? En el Congreso. Esas medallas, esos diplomas nuestros, porque nosotros del 84 al 88 fuimos reconocidos como veteranos de guerra como tenemos que ser. Tenemos nuestra medalla ahí. Y déjame decirte una cosa, quiero traer las palabras de hace muy poco, el año pasado, un comodoro retirado, Marcos, ahora no me acuerdo del apellido, Carballo, Marcos Carballo, habló en el Senado de la Nación y él pidió por el reconocimiento de todos los que le ayudaron a combatir en esta guerra. Y él contaba que una noche, contó una anécdota, que una noche sale de incursión hacia la isla
y bueno, vuelve otra vez a la base aérea con el avión todo agujereado. Entonces, él dice, me voy a sacar una foto con este avión agujereado. Pero como hacía tanto frío, porque en esa época encima nos costó, que fue el frío peor de todos los tiempos, de 18, 20, 25 grados bajo cero, dijo, me voy a dormir, al otro día me saco la foto. Cuando se levanta, el avión estaba entero. Toda la noche trabajaron los mecánicos, los artilleros, para ponerle otra vez en las condiciones el avión para volar. Él lo pidió encarecidamente que reconozcan a esos camaradas que estuvieron trabajando, porque acá no existe uno por sí solo. Como les dije hoy, el camarada que estuvo en la isla, si no tenía la aviación, y si no tenía la logística, y si nosotros no le cuidamos las espaldas, no hubieran existido, hubieran durado 2 días. 2 días en las islas. Por eso es algo totalmente que no se puede discernir, no se puede separar. Eso es lo que quiero que entienda la sociedad. Y nosotros, hasta el último día, vamos a luchar por la memoria, por la verdad y por la justicia. Es lo que necesita la sociedad, es lo que queremos nosotros, y hasta el último día vamos por nuestra memoria, vamos por nuestra verdad y vamos a ir por nuestra justicia. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? En que, más allá de las posiciones que se han tomado, se han tenido, creo que estamos todos de acuerdo que tiene que haber un reconocimiento para todos aquellos argentinos de esa edad, de esa tan corta edad que participaron de ese momento. Después, creo que hay que ser un punto y aparte, ¿no? Y salir para adelante. Creo que hay que resolver temas, hay que sacar de lado conflictos y recrear una sociedad más sana. Creo que ese es el verdadero desafío. Y bueno, y en esto está la posición y el reclamo de ustedes. En esto creo que estamos todos en una unidad de criterio. No. Muchos se fueron sin el reconocimiento, ¿no? Y eso es muy doloroso, imagino. También sucede que pasaron los años y después de ese ocultamiento que tuvieron cuando volvieron de Malvinas y ese también dolor, se habrá ido sanando con el amor, imagino, de la gente, ¿no? Que ahora se acerca, que los reconoce, ir a una escuela a poder conversar con los chicos y que esas nuevas generaciones puedan seguir malvinizando. Creo que debe ser muy gratificante para ustedes. No sé si lo sienten de la misma manera y cómo lo viven en el 2025 después de tantos años. Sí, yo justamente hablaba de eso, ¿no? De este reencuentro, de esta situación, porque se ve una demanda de información, una necesidad de encuentro, y yo estoy, es lo que decía en lo personal, resuelto a hacerlo, o sea, a dar mi tiempo a invertir en estas cuestiones, ¿no? De poder sanar estas heridas, digamos, que nos quedaron de aquel desencuentro original. ¿Y sienten que este gobierno los está acompañando? A ver, la realidad es que nosotros también hemos tenido nuestra propia lucha para conseguir las leyes y los beneficios que se fueron dando en todos estos años. De hecho, nosotros también tenemos hoy todavía un reclamo que es el reconocimiento histórico de todos los años que no cobramos pensión. De hecho, nosotros con Víctor empezamos recién hace un par de años, fuimos al reconocimiento médico del anexo 40, claro, donde tuvimos un reconocimiento de estrés postraumático, de determinado porcentaje cada uno. Claro. Entonces, esto fue todo un proceso largo. Muy largo. Muy largo. Donde se mezcla quizás lo económico con el reconocimiento también de la sociedad o del gobierno, porque bueno, hay que ver exactamente los muchachos del TOAS que si ellos quieren reconocimiento, digamos, solamente económico, si quieren un reconocimiento de la sociedad o no, claro, por eso es un tema, es una lucha que tienen ellos, como nosotros hemos tenido nuestra propia lucha. Ahora, fíjense ustedes como todos pasaron
por tener que lidiar con eso, ¿no? Seguro porque... Y como dice Roberto, por el honor de haber... el reconocimiento a veces puede ser económico, puede ser de distintas formas, ¿no? Mira, cuando digo, Claudio, que nosotros estamos cosechando un poco el cariño y el reconocimiento, lo digo porque nosotros volvemos hoy a nuestra unidad, a la compañía, nos invitan, es nuestra casa, y no siempre fue así. O sea, el ejército mismo también hizo su proceso de autocrítica. Tuvieron que pasar un montón de años, tuvieron que pasar un montón de cosas para que la misma institución entienda y haga su propia evaluación de todo. Quedaron, creo que muchas cosas en el camino durante tantos años, pero bueno, siempre somos optimistas y tratamos de buscar una realización de aquellas cosas que no se han dado hasta el día de hoy. Sí. Nos tenemos que ir a la última pausa, volvemos y sí vayamos ya pensando con qué cerrarle a todo nuestro país, a toda nuestra patria. Dale. En instantes nada más les decimos cuáles son los ganadores, quiénes son los ganadores del libro virtual y del curso de WALAP. Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche. Conduce el juez Claudio Fede. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, AM 1030. La radio de la verdad. Guillermo Moreno llega a Radio del Plata. El 7 de abril comienza Volver a lo Nuestro, un espacio para debatir un país. De lunes a viernes de 15 a 16, Volver a lo Nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Logística Gamma. Más de 40 años transportando tu mercadería por todo el país. Confías en nosotros porque nuestra flota de camiones es de última generación. Y porque somos especialistas en refrigeración para alimentos. Nuestros depósitos están en Retiro, a un paso del puerto. Consultanos a nuestro mail contacto@gammalogística.com.ar. Malvinas Argentinas avanza y ahora es más digital. Malvi, nuestro chatbot, te ayuda a las 24 horas por WhatsApp. Agendalo. 11 71 13 44 78. Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Si estás buscando una salida laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. Es tu mejor opción. Millanel te ofrece la más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Los sábados, en Del Plata flamea la bandera italiana. La Italia moderna y la tradicional conviven desde lo cultural hasta lo culinario. Sumado a toda la información consular que interesa a los ciudadanos italianos en el país. De 19 a 21, así estano, una pequeña Italia en Del Plata. La radio de la verdad. Sea Drivers. Somos una empresa especializada en logística de importación y exportación de mercancías. Sea Drivers. Estamos conectados a una red internacional de agentes que nos permite ofrecer un servicio responsable y de calidad. Nuestro compromiso es su seguridad. Contáctenos por mail a info@seadrivers.com o por X @seadrivers.
Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Del Plata, la radio de la verdad es federal. Recorremos el país y le enviamos un saludo a los oyentes y las radios que retransmiten la 1030. En Tucumán lo hacen por Del Plata Tucumán, FM 93.9. Y en Corrientes por Identidad Correntina, FM 93.1. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, y cerrando ya 23:54 de este día 2 de abril del 2025, cerrando este día de conmemoración por los caídos y veteranos de Malvinas, un programa que nos llevó por varias aristas, ¿no? Por el pasado, por el presente y lo que queda pendiente para el futuro, con todos aquellos que fueron parte en distintos ámbitos, en distintas jerarquías, pero con un solo concepto, que es la patria. Y hoy, ya a poquitos minutos, una palabra de Víctor, de Sergio, de Roberto, para la patria que tenemos hoy y para por la que ustedes pelearon, ¿no? ¿Qué mensaje nos dejan? Yo en principio quiero dejar un mensaje a los parientes, hermanos, amigos de los veteranos caídos en Malvinas, darle el mayor de mis sentimientos y de mi orgullo como argentino de que hayan ofrendado su vida por la patria, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero dejar el mensaje con el que empecé. Creo que es el momento del reencuentro, de superar y limar las asperezas y que la gente, todos los argentinos, pues somos todos argentinos, empecemos a entender que tenemos que recuperar las Malvinas por los medios legales y pacíficos para hacernos de nuestra integridad territorial, que es lo que está pendiente. Gracias, Víctor. A vos, Sergio. A vos. Sí, también. Primero, antes que nada, un recuerdo para los caídos, para todos los caídos, y un abrazo enorme a las mamás de Malvinas, a los padres de Malvinas. Hoy todavía muchas mamás siguen esperando a sus hijos, es increíble. Es como el mensaje principal, recordar a los caídos y después dar un mensaje de lucha para los más jóvenes, ya no desde lo que fue la guerra, sino la lucha, salir del pozo y luchar para un bien común, para que seamos un país realmente digno, como el que lo merecemos, como que lo merecen nuestros hijos también. Así que bueno, eso. Sergio, gracias. Roberto. Sí, por supuesto, honor y gloria para todos los 649 compañeros caídos y bueno, que le quede bien claro a la sociedad de que el único teatro de operaciones vigente es el TOAS. Por eso yo quiero pedirle no solamente a los camaradas que tengo en esta mesa, sino a todos los camaradas de este país que no nos llamen más TOAS. Somos todos veteranos de guerra los que estuvimos en el TOAS, los del crucero General Belgrano, los de las islas y los del litoral marítimo patagónico, que fuimos las verdaderas víctimas. Y déjame contarte una cosa chiquita, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Sabes cómo nos sentimos nosotros? Yo volví un 24 de junio. Nosotros juramos la bandera el 21 en Comodoro Rivadavia. Llegamos a las 5 de la tarde. ¿Saben a qué hora nos largaron? Que a los muchachos también les pasó lo mismo. A las 3 de la mañana. Yo muerto de frío y el dolor de haber sido ocultado. Y ese dolor lo seguimos teniendo. Seguimos estando ocultados. Entonces, tienen que reconocer a los verdaderos veteranos. Si no, este país nunca
va a ser un país soberano. Gracias, Roberto. Bueno, estamos cerrando el programa. Damos los ganadores, las ganadoras, ¿no? Porque son mujeres. Dos mujeres. Las ganadoras del libro exactamente. y del curso. El libro virtual Responsabilidad Civil se lo lleva a Silvia y el curso de Volap International Legal Group, que ya elegirá el curso, Marcela, que la producción se va a comunicar con ellas. Bueno, muchísimas gracias. Ya las estaremos llamando el día de mañana, si Dios quiere. Agradecer a Juan Martín, como siempre, que estuvo con nosotros presente, se quedó a participar de este programa especial. No, un placer y lo único que les puedo decir, gracias. Somos muchos los jóvenes que seguimos el caso también porque nos interesa mucho Malvinas y solamente decirle gracias porque hay muchas cosas de Malvinas que las vemos, las escuchamos, pero a escucharlos de voces de gente que estuvo en las islas. Además, hoy cuando vinieron, yo no sabía cómo saludarlos, en sí te digo. No sabía cómo saludarlos. O sea, cuando les di la mano me pasó algo por el cuerpo que... O sea, y estuve toda la tarde, más allá, yo soy productor de la radio, estuvimos con muchas notas hoy, estuvimos con las marchas y demás, y en cierto momento de la tarde tuve un ratito y estaba con el teléfono y veía videos de la guerra y demás, y me ponía a llorar solo me ponía a llorar y, o sea, es por eso que cuando ellos vinieron, yo no sabía cómo saludarlos, sinceramente. Así que solamente decirle gracias y un placer agradecerte por haber estado en el programa. No, un gusto como siempre y sabes que sos parte de este programa. Agradecer a Adriana Beck, que nos acompaña como siempre y que nos trajo para compartir algo en la mesa. A mi hermano Hernán Fede, a Adrián Colombo, por haberles dado este regalo dentro de tu arte, que es la música, que es la canción, que es el tango. Para mí es un honor esta noche, así que bueno, le agradezco a ustedes tres en nombre de todos los que han pasado por este terrible momento, ¿no? Así que gracias a todos. Bueno, y de mi parte y en nombre creo que de muchísimos, pero yo diría de una unanimidad de argentinos, sumarme al agradecimiento y particularmente al ejemplo, a todo lo que dejan ustedes. Ustedes no saben lo que decía Juan Martín y lo que vivieron con Marcos cuando llegaron, un joven que los mira con respeto, con admiración, porque uno se pone en la piel de ustedes y de ese momento y trasciende a todo lo que falta. Para nosotros son esos ídolos, esos héroes de carne y hueso, no de historietas, no con capa y con cosas foráneas que no son nuestros. Ustedes son nuestros, son nuestros hermanos mayores, son aquellos que fueron y que pudieron volver, y en ese cuerpo están aquellos que no pudieron volver. Así que para nosotros es muy fuerte lo que ustedes transmiten, hayan estado donde hayan estado, pero han participado de una lucha donde el país los envió para recuperar un territorio que todavía sigue intentándose recuperar, como bien dijiste, Víctor, que hay que hacerlo por las vías que corresponden, las vías pacíficas, jurídicas, la técnica y la legalidad que hemos tenido desarrollada durante cientos de años. Y en esto sí el homenaje, estas 2 horas de justicia y sociedad, el homenaje en ustedes tres, a todos los que hoy por ahí no pudieron venir, de los compañeros que estaban para ser parte, y decirles que estamos a disposición para lo que ustedes precisen y que esto no sea de un año al otro, de un 2 de abril, otro 2 de abril, que permanentemente esté vigente este concepto de valor, de heroísmo de ustedes. Gracias, Claudio, gracias, equipo. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, nos despedimos con una linda canción que creo que nos va a abrazar a todos en este momento para dejarle ya el programa a Marcelito Neira, que nos va a entender que nos pasamos unos minutitos, pero esta música creo que también es parte del arte que él tiene para esta noche. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Olvido